Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Bueno, como siempre, cada miércoles les traigo una reflexión bíblica. Y bueno, en esta hora quisiera comenzar con la reflexión bíblica. Y bueno, esta vez está basada en el Evangelio de Lucas, su capítulo 5, y va a ser el versículo 16. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Y dice: Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Um, es un versículo bien pequeño, pero la verdad es que cuando yo lo estaba estudiando, me impactó mucho al estudiarlo y la verdad es que yo creo que es muy importante este versículo, por muy pequeño que se vea, trae un hermoso mensaje para la vida de nosotros como creyentes. Y la verdad que la oración es algo muy, muy importante para cada uno de nosotros. Y bueno, en este versículo, en el versículo 16, está básicamente hablando de nuestro Señor Jesucristo y de que Él se apartaba a lugares desiertos a orar. Y yo estaba estudiando y me di cuenta de que el hecho de que Él se apartaba significa que Él se retiraban por un momento, se alejaba de la multitud, se alejaba de los que le seguían, de sus discípulos, se alejaba de todos los que estaban alrededor de él para consagrar un momento a buscar a Dios, a orar. Y cuando yo estaba leyendo dije, me impactó, porque nuestro Señor Jesucristo, a él siempre, siempre lo seguían multitudes, millones y millones de personas que se acercaban a él, que se le amontonaban, y él siempre, siempre estaba rodeado de gente, sea por sus discípulos o por las multitudes que llegaban a verlo a él. Entonces el hecho de que él se apartaba de todos por unos, no sé si horas o minutos, pero él se apartaba para orar y para buscar al Padre. Y nosotros, bueno, cuando yo lo estaba leyendo, pude notar de que nuestro Señor Jesucristo hizo esto muchas veces. Y si usted puede leer en la Biblia, usted va a encontrar de que Él en varias ocasiones se apartaba a orar y iba a lugares desiertos, significa lugares solos, por ejemplo, montañas, desiertos, a lugares donde nadie lo podía interrumpir, para él orar y platicar con el Padre. Entonces eso, la enseñanza para nosotros es que nosotros que conocemos de la palabra del Señor, nosotros que predicamos, nosotros que enseñamos, nosotros que constantemente estamos llevando la palabra del Señor, es importante nosotros orar y apartarnos de todo por unos momentos y buscar a Dios. Yo creo que lo más impactante fue esto para mi vida. Y yo, cuando yo lo estaba leyendo, me trajo a lágrimas, porque la verdad que ahora en día lo menos que nosotros queremos hacer es orar y buscar a Dios. Lo menos que nosotros queremos hacer es apartarnos de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro teléfono, de la tele o de muchas cosas, porque hay muchas distracciones en nuestras vidas, y lo menos que nosotros queremos hacer es apartarnos de ellos. Y a veces es muy difícil dejar a un lado todos, nuestra familia, todas las cosas. Es muy difícil a veces dejarlos a un lado por buscar a Dios. Por mucho que siga así, pero yo oro, no, pero a veces es difícil, porque no todo el tiempo nosotros queremos orar, no todo el tiempo queremos leer la Biblia, no todo el tiempo sentimos eso de buscar a su presencia. Entonces, la enseñanza es para mí en esta hora y para ustedes, es de que nosotros tenemos que apartar momentos en nuestra vida, momentos en nuestros días para orar. Por ejemplo, nosotros que enseñamos, me voy a poner yo como ejemplo, yo traigo enseñanzas bíblicas a ustedes los miércoles y también doy la clase de escuela dominical los domingos, pero si yo no aparto un momento de mi día para orar y para buscar a Dios, entonces, ¿qué voy a alimentar yo a los que me están oyendo?
porque nosotros, lo que nosotros damos no viene de nosotros mismos. Nosotros podemos leer y estudiar, pero el que nos da el entendimiento y la sabiduría es Dios. Y yo estaba estudiando esto y dije, nosotros tenemos que estar llenos primeramente de la presencia de Dios. Tenemos que recibir para nosotros poder dar. Si yo no recibo palabra de Dios, no puedo dar palabra de Dios, porque Él no me ha llenado a mí. Entonces, una persona no puede dar a menos que primero haya recibido. Y para mí eso es algo muy hermoso que nosotros debemos de aprender. Nadie puede tener éxito en su vida si no dedica un tiempo para pedirle a Dios ayuda. Nosotros a veces nos llenamos de tantos afanes y al final de cuentas no tenemos tiempo para buscar a Dios. Pero meditándolo bien, nuestro Señor Jesucristo era un hombre muy ocupado en su ministerio. Siempre andaba rodeado de multitudes, siempre tenía muchas cosas que hacer, porque ellos no solamente andaban caminando así por tierra, sino que ellos viajaban. Nuestro Señor Jesucristo predicaba, enseñaba, ministraba a la gente, sanaba, viajaba de un lugar a otro, sea lejos o sea cercano. Él era muy ocupado y su ministerio tardó por 3 años y medio, y imagínense cuánta gente lo seguía. Pero de todo lo que él hacía, cuán ocupado él estuviera, este versículo nos dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Significa que él podía estar la multitud de gente ahí con él, pero el momento que él decidía, ahorita nadie me interrumpa, voy a orar, y se iba él a solas a buscar a Dios. A veces en nuestro día estamos ocupados, tenemos tantos oficios que hacer, o muchos de ustedes trabajan, pero en todo nuestro día debemos de apartar un momento para orar y buscar a Dios, porque queremos sobrevivir, queremos vivir esta vida llena de tantas cosas en el mundo, pero no podremos sobrevivir, no podremos tener fuerza y fortaleza si no la recibimos de un lugar, y ese lugar solamente es en lo secreto, en nuestra oración con Dios. Ahora en día nosotros vemos a tantos predicadores, escuchamos a tantos, pero la verdad que no es solamente de predicar, no es solamente de enseñar, es de recibir lo que nosotros vamos a dar. Y tenemos que primeramente buscar la presencia de Dios. Nosotros tenemos que buscar oportunidades frecuentemente para ir un momento a platicar con Dios. Nuestros días se ocupan, es cierto, nuestros días pasan y pareciera que van volando, pero en todo nuestro día siempre hay un momento para que nosotros busquemos a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios en privado. No solamente orar cuando vamos a la iglesia, no solamente orar cuando desayunamos, almorzamos y cenamos, no solamente orar cuando alguien nos dice que tenemos que orar, sino que tenemos que orar que nazca de nuestro corazón y decir, ahorita yo quiero platicar con Dios. O a veces Dios nos está llamando. Me pasó hoy que hoy estaba estudiando esta reflexión bíblica y tocó mi corazón, y yo estaba aquí sentada y sentía eso de que tenía que orar, y dejé lo que yo estaba haciendo y me arrodillé por unos minutos y le oré a Dios, y fueron unos minutos tan poderosos porque yo sentí la presencia de Dios tan fuerte en mi vida. Y la verdad que esta palabra llegó a mi corazón, porque a veces pensamos solo vamos a sentir la presencia de Dios cuando estamos en la iglesia, pero en estos momentos no podemos estar congregados, pero Dios nos está llamando a orar. Si trabajamos, cuando lleguemos a nuestros hogares, apartemos un momento para orar. Si madres de familia están ocupadas con sus hijos, pero aparten un momento para orar y buscar a Dios. Es difícil, a veces los jóvenes también,
tenemos que apartar ese momento. Tenemos que apartarlo porque estamos viviendo momentos finales, momentos difíciles, y Dios nos está llamando a orar. Dios nos está llamando a buscar más de su presencia. Y esta es la enseñanza de apartarnos por un momento de la tele, del teléfono, de nuestras amistades, de nuestra familia incluso, de los quehaceres, de todo, dejar todo por un momento en su presencia. Jesucristo nos ha enseñado eso y nos enseñó eso, porque créame que estos versículos no están ahí solo por estar. Estos versículos tienen un propósito, y para mí este pequeño versículo, por muy pequeño que sea, me ha enseñado: aparta un momento para platicar conmigo, aparta un momento para platicar con tu Padre, aparta un momento para recibir lo que tú vas a darle a otra persona, aparta un momento para platicar conmigo, porque a veces tenemos tanto en nuestro corazón, problemas, dificultades, emociones, lo que sea que esté pasando, pero sentimos eso en nuestra vida, pero la única manera que nosotros vamos a desahogarnos es dejándoselo todo a Dios. ¿Y cómo se lo voy a dejar? Por medio de mi oración. Nuestro Señor Jesucristo tenía que lidiar con tantas personas, tenía que enseñarle a ellos, a las multitudes, pero primero acudía a aquel que se lo estaba dando todo, que era Dios. Entonces, apartemos nuestros momentos cada día, sea de madrugada, sea en la noche, sea en la mañana, no importa qué hora sea. Apartemos esos momentos para buscar a Dios, apartemos momentos para poder recibir de Él, para poder llenar nuestra vida, porque así como nosotros necesitamos alimentarnos cada día, yo creo que ninguno de nosotros pasa un día sin desayunar. Creo que ninguno de nosotros pasa un día sin almorzar o sin cenar. Ninguno de nosotros se nos ha olvidado eso. Entonces, ¿por qué es que a veces se nos olvida orar? Si esto es una necesidad. Orar es una necesidad para el cristiano. Para nosotros es una necesidad beber agua. Es una necesidad desayunar o comer en el día. Es una necesidad, a veces, es una necesidad bañarnos. Es una necesidad. Nosotros tenemos necesidades cada día. Y creo que las más esenciales son nuestras comidas y nuestras bebidas, porque así sobrevive el ser humano. Pero nuestra alma también necesita sobrevivir, y es por medio de nuestra oración. Nuestra alma necesita platicar con Dios. Nuestra alma necesita que Dios llene su vida. Entonces, es una necesidad. Por eso Dios nos dice en esta hora: aparten momentos para platicar conmigo. Si no lo hemos hecho, hoy comencemos. Si no has orado toda la semana, comienza hoy. Comienza hoy a cada día. Si tú tienes un calendario, si tú tienes una agenda por qué seguir, no importa. En esa agenda por lo menos pon 15 a media hora de buscar a Dios. Pongamos eso en nuestras vidas, porque así como tenemos necesidades de comer y de beber, así nuestra alma tiene necesidad de sentir a Dios y de platicar con Dios. Cada día apartémonos para buscar a Dios, para sentir su presencia. Y el mejor ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. Si Él, siendo hombre y no dejó de ser Dios, y Él siendo Dios aún apartaba momentos para orar, cuanto más nosotros que estamos viviendo en nuestra carne y estamos sujetos a tantas cosas en este mundo, cuánto más nosotros no necesitamos esa oración. Entonces, apartemos momentos para orar, apartemos momentos para buscar su presencia. Y esta ha sido la reflexión de este día. En Lucas 5:16, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Apartémonos a orar siempre, a buscar a Dios, porque eso traerá beneficio a nuestras vidas cada día. Padre, te doy gracias por esta hermosa reflexión que tú me has dado en este día.
Te pido, Señor, que llegue a los corazones de mis hermanos, llegue a los corazones de tus hijos, Padre, sea joven, adulto, anciano, no importa, Padre. Pero te pido que esta reflexión nos ayude a entender la necesidad de orar, la importancia que es orar y buscar tu presencia. Queremos cada día, Señor, aprender a buscarte con todo nuestro corazón y dedicarte cada día tiempo a ti, Señor amado. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y como siempre les invito, oremos y apartémonos de las distracciones y busquemos a Dios. Busquemos su presencia y vamos a ver la diferencia en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y nos vemos hasta la próxima.